Historias y relatos fantásticos. Don Ricardo miraba orgulloso el maíz cosechado, amontonado a un lado de los andenes. La brisa ligera del valle acariciaba su rostro curtido por el sol y los años. Observaba sus manos viejas, arrugadas y callosas, esas mismas manos que habían trabajado la tierra con amor y tenacidad durante toda su vida. Aún puedo labrar la tierra, pensaba para sí mismo. Y aquí están los frutos de nuestro trabajo. Frente a él, su esposa, Rosa, seleccionaba cuidadosamente el maíz para el último saco. Su figura menuda se inclinaba con dedicación sobre la cosecha. Sus manos, ya lentas, se movían con una gracia que solo la experiencia y el amor por la tierra podían dar. Había algo profundamente conmovedor en la forma en que ambos trabajaban, una danza silenciosa de sincronía y mutua comprensión. Era el último día de la cosecha y ellos dos solos habían logrado levantar todo el maíz. Habían llevado saco tras saco en días anteriores a casa. Cada viaje era una pequeña victoria. Cada regreso, un alivio y un orgullo compartido. Sabían que este sería el último saco, la culminación de semanas de arduo trabajo. Los imponentes andenes de cultivo, testigos mudos de sus esfuerzos, se extendían a su alrededor, verdes y vibrantes, una obra maestra de arquitectura andina. Don Ricardo se acercó a Rosa y con una voz que intentaba esconder el cansancio, dijo: «Mujer, mira nuestro trabajo. Sí podemos, Rosa. Nuestros hijos nos dejaron, se fueron, pero nosotros podemos. Aún sin ellos hemos logrado esto». Rosa levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de orgullo y tristeza. «Sí, Ricardo. Pero las fuerzas ya se nos van. Cada año se siente más pesado el trabajo. Sin embargo, aquí estamos. Y mañana descansaremos», respondió Rosa. Su voz temblaba ligeramente al decir estas palabras. Ambos miraron al maíz que aún quedaba por llenar al último saco. Sabían que ese momento simbolizaba no solo el fin de una cosecha, sino también la prueba de que, a pesar de todo, seguían adelante. Rosa, con un suspiro profundo, se limpió las manos en su pollera y se unió a Ricardo en la contemplación del fruto de su trabajo. El silencio que siguió no necesitaba palabras. Sus corazones hablaban el mismo idioma, uno de resiliencia y amor, inquebrantable por la tierra y por el otro. Rosa, después de un breve suspiro, rompió el silencio. «Ricardo, mañana descansaremos. Nos lo hemos ganado». Don Ricardo asintió. Sus ojos se humedecieron al pensar en los días pasados, en sus hijos que se habían marchado buscando un futuro mejor. Pero aquí, en este momento, con el último saco de maíz frente a ellos, sentía una conexión profunda con su tierra y su vida. Sabía que mientras tuvieran fuerza,
aunque fuera poca, seguirían adelante juntos, como siempre lo habían hecho. Las manos del tiempo. Original de Silvestre Suyo. El sol aún estaba alto. Iluminaba suavemente el paisaje del valle. Era aún algo temprano y había tiempo de sobra para terminar la tarea. El saco, a medio llenar, esperaba ser completado. Don Ricardo lo llevó al lugar de siempre, donde una piedra prominente les facilitaba la carga sobre el burro. Ya no tenían las fuerzas de antes, y desde ese montículo podían empujar el saco para que se acomodara sobre el lomo del manso animal. Silbando una tonada, don Ricardo llevaba los maíces en una pequeña manta, llenando el saco que ya estaba en la prominencia. Mientras tanto, Rosa escogía los maíces sanos de los que estaban en mal estado. Sus manos se movían con la destreza que solo los años y la experiencia podían dar. «Parece que sí va a llenar el último saco», dijo don Ricardo mirando el saco y el pequeño montículo de maíz restante. «¿Ves? Llenó», respondió Rosa, con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. La felicidad era evidente en los rostros de ambos. Don Ricardo, con una aguja grande que los lugareños llamaban yauri, empezó a coser el saco con manos firmes, pero cansadas. Cuando estuvo listo, se limpiaron el sudor de la frente y se sentaron al lado del saco, disfrutando de un breve descanso. Calcularon que aún era algo temprano. «Ha sido un buen año, a pesar de todo», dijo don Ricardo con la mirada perdida en sus recuerdos. «Sí, Ricardo. Y ahora, el trabajo arduo de este año ha terminado. Es el último día de cosecha», respondió Rosa. «Pero aún falta llevar este saco al pueblo». Ambos miraron al burro, que pastaba a lo lejos, aquel manso burro que estaba donde le decían que estuviera y que se quedaba quieto cuando le cargaban. Nunca habían tenido un burro tan manso y dócil. Juntos contemplaban al fiel animal y añoraban tiempos mejores. «Este es el burro más manso que tuvimos en vida», dijo don Ricardo con voz suave. «Tienes razón. Parece que entiende nuestro esfuerzo y se comporta como un verdadero amigo», respondió Rosa. La luz del sol se filtraba entre las montañas, creando un ambiente mágico y sereno. En ese momento, los dos ancianos se sintieron en paz, recordando que aunque los tiempos cambiaran y las fuerzas flaquearan, aún tenían su tierra, su trabajo y se tenían el uno al otro. Ambos, Ricardo y Rosa, chacharon unas cuantas hojas de coca mientras hablaban y recordaban viejos tiempos. ¿Te acuerdas, Rosa? Cuando nuestros hijos eran pequeños y corrían por estos campos, dijo don Ricardo con una sonrisa nostálgica. Sí, Ricardo. Eran tiempos duros, pero llenos de alegría, respondía Rosa con aquellos ojos brillantes llenos de recuerdos. Ya es hora.
Hay que irnos algo temprano, dijo don Ricardo, levantándose lentamente. Sí, tienes razón. El pueblo no está cerca, asintió Rosa. Doña Rosa trajo al burro jalándolo por la soga. El noble animal venía mansamente tras la anciana y, como si ya lo supiera, se detuvo justo al lado de la roca, donde estaba aquel saco de maíz. Don Ricardo empujó lentamente el saco, que cayó suavemente sobre la espalda del burro. Entre ambos acomodaron el saco y empezaron a amarrarlo. Mi brazo duele, dijo don Ricardo con un gesto de dolor. Rosa agarró una de las sogas y trató de ajustarla, pero sus fuerzas no bastaban para aquella tarea. Déjame intentar, dijo don Ricardo, tomando la soga con su brazo bueno. No, Ricardo, yo te ayudo. No te esfuerces demasiado. Podrías lastimar más tu brazo, respondió Rosa. Con la ayuda de su esposa y con un brazo que no funcionaba como debía, don Ricardo ajustó el saco sobre el burro después de mucho esfuerzo. El camino es de bajada. Ojalá no pase nada en esta bajada, dijo don Ricardo, mirando el sendero que serpenteaba frente a ellos y de bajada. Ojalá, respondió Rosa, dejando escapar un suspiro. Ambos miraron el camino de bajada. No era tan largo, y si lograban llegar sin problemas a la parte llana, desde allí hasta el pueblo todo era plano y más fácil de recorrer. Don Ricardo soltó un suspiro profundo. El burro no era mañoso, era el más manso del mundo, pero le gustaba caminar rápido, y si lo dejaban, en un santiamén estaría en el pueblo. Sabiendo eso, don Ricardo jalaba al burro por delante y doña Rosa venía por detrás, mirando la carga del animal. La bajada la hacían lentamente. Despacito, burrito, que no te apuro, murmuraba don Ricardo. Bajaban lentamente. No era tan larga, pero era el lugar donde, por ser de bajada, las cargas de los animales se aflojaban las cuerdas y se malograban. Ricardo, detén al burro, la carga está de lado, gritó doña Rosa. Don Ricardo, que ya era un poco sordo, no escuchó. ¡Ricardo!, repitió doña Rosa con más fuerza. Este volteó, pero ya la carga del burro se inclinaba hacia un lado, jalando consigo al animal. «Quieto, burrito, quieto», dijo don Ricardo. El anciano regresó, pero ya la carga vencía hacia un lado. El burro trataba de mantenerse en pie. «Ayúdame a empujar, Rosa», pidió don Ricardo. Pero ella ya estaba a su lado. Trataban de colocar el saco sobre el burro, pero fue en vano. El burro soportaba el peso, pero ahora las sogas apretaban su espalda desnuda y el saco colgaba de su panza, jalando la soga que apretaba la espalda del burro. Marido y mujer se miraron preocupados. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Rosa. «Bajemos la carga. Está lastimando al burro».
respondió don Ricardo. Intentaron desatar la soga, pero el mismo saco ajustaba muy bien la cuerda y no podían desatarlo. Pasaron un largo rato tratando de soltarlo. «Tranquilo, burrito, ya te libero», dijo don Ricardo mientras su esposa se afanaba también de desatar aquella soga. Rosa se puso a rezar. «Santa María, ayúdanos. Nuestro burro está sufriendo». El burro empezó a temblar, pero seguía quieto, soportando las sogas que querían cortar su espalda por la mitad. Desesperada, Rosa le gritó a su esposo: «¡Corta la soga!». «Mujer, ¿y con qué lo corto?». Encontraron una piedra algo filuda y comenzaron a cortar. Era muy lento aquel trabajo y la mano se cansaba. El burro temblaba más, pero no se movía, sufriendo en silencio. Su espalda parecía que se iba a quebrar hacia abajo. Finalmente, la rústica piedra logró cortar la soga y el burro se vio libre del saco que lo jalaba, con las sogas lastimándolo. Libre del peso, el burro se sacudió y volvió hacia su amo. Una lágrima en sus ojos tal vez indicaba que él también sufría. Quizás no solo por la carga que lo lastimó, sino también por ver a su amo tan anciano. «Perdóname, burrito. Es que mis fuerzas ya no son como antes», dijo don Ricardo, acariciando suavemente al burro. Ambos se miraron a los ojos. Habían pasado un momento muy preocupante. Se miraban intentando encontrar una solución. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Rosa. «El sol aún está alto, pero no tardará en ocultarse. Intentemos levantarlo», respondió don Ricardo. Entre los dos arrastraron el saco a una ligera prominencia en el suelo, esperando que pudieran subirlo desde allí. Trajeron al burro y amarraron la soga que fue cortada. «¿Estará bien amarrada?», se preguntaban. «Espero que sí», respondió don Ricardo. El burro se detuvo al lado del saco, pero este estaba muy alto hasta su lomo. El burro se quedó muy quieto y ambos ancianos intentaron levantar el saco. Lograron levantarlo un poco, pero hasta el lomo del burro faltaba mucho. Alzaban el saco con todo su esfuerzo, pero al final el cansancio los venció y dejaron caer el saco. El burro no se había movido tan siquiera un poco. «¡Qué burro tan manso!», pensaron, mientras el animal volteaba y miraba a sus ancianos amos, como animándolos, como diciendo: «Ustedes pueden». Marido y mujer se miraron. «Descansemos un poco. En la siguiente lo lograremos», dijo don Ricardo. Descansaron y pasado un momento intentaron de nuevo. El burro incluso se inclinó para que la altura fuera menor, pero otra vez dejaron caer el saco al suelo. Ambos se miraron y no pudieron evitar llorar. Ahora es cuando quiero a mis hijos. Caray, fueron 5
y ni uno se ha quedado. Nos abandonaron, mujer. Se fueron, dijo don Ricardo con voz quebrada. Dice en la Biblia, abandona a tu padre y a tu madre y serás bendecido. Tal vez por eso se fueron. ¿Te das cuenta, mujer? Dios no pensó en los ancianos. Hasta Dios nos abandonó. No blasfemes contra Dios. Así es la vida, respondió Rosa. ¿Y qué hacemos? Mis hijos, mis hijos. Largo rato estuvieron así y a las sombras del sol había llegado donde estaban ellos. Intentemos subirlo al muro, presionándolo contra la pared. Si logramos subirlo, será más fácil desde allí cargarlo al burro, dijo don Ricardo. Arrastraron el saco hacia el muro y poco a poco lo fueron levantando, pero pesaba mucho. El muro se podía subir con esfuerzo, ya que había muchas piedras y no era tan empinado, pero el saco los venció y cayó otra vez al piso. Se miraron y lágrimas de amargura brotaron de los ojos de ambos, de rabia e impotencia. Bonifacio, después de haberse dado un paseo con sus amigos, volvía al pueblo. Se había divertido y no le importaba qué trabajos tendría que hacer ese día su padre. Tenía 20 años. Estaba en la flor de su vida. Lamentaba quedarse en el pueblo, ya que sus 6 hermanos se habían marchado, y sentía cólera porque su padre no había podido juntar dinero para que él también se fuera a la ciudad. No quería quedarse en el pueblo de Amantaya. Quería irse a la ciudad, como sus hermanos mayores. Todos los días dejaba a sus padres reclamándoles. Y este día se había ido con sus amigos, pero ahora, después de divertirse mucho, bajaba por el camino cuando los vio, al anciano y a su esposa. ¿Qué me importa a mí?, pensó intentando desviarse del camino, pero algo lo detuvo. Los vio sufrir al intentar levantar el saco y escuchó sus frases de reclamo. También había visto cómo el saco caía al piso cuando intentaron subirlo tanto al burro como a la pared. Entonces se dijo: si les ayudo un poco, no me hace daño. Y se acercó. Cuando el saco cayó al piso y los ancianos intentaban subirlo nuevamente a la pared, ambos se miraban muy adoloridos e impotentes. Las lágrimas brotaban de sus ojos y fue entonces cuando Bonifacio llegó a ellos. Sin decir una palabra, porque hasta le molestaba estar allí, levantó el saco y lo puso sobre el burro. Ni siquiera oyó las palabras de agradecimiento que salían repetidamente de los labios de la pareja de ancianos. Volvió a amarrar la soga que fue cortada, que estaba muy mal amarrada. Con mucha molestia, Bonifacio amarró la soga al burro. Después de todo, con sus 20 años, estaba en la plenitud de su juventud. Tenía el rostro molesto. Le molestaba todo. Ya quería irse. Cuando las manos de Ricardo agarraron fuertemente las suyas y mojaron sus manos mientras lo besaba con gratitud.
Muchas gracias, Bonifacio. Muchas gracias. Pudo finalmente escuchar mientras el anciano derramaba lágrimas de agradecimiento y mojaba con ellas las manos del joven. Sin responder palabra alguna y muy rápido, Bonifacio se alejó de los ancianos. Había apretado la carga al burro muy bien. Nada les pasaría ya. Con el rostro siempre molesto, caminaba deprisa, pero recordaba aquellas manos que le habían agarrado. Eran muy viejas y desgastadas. Estaban rojas de tanto esfuerzo. Y le habían besado las manos. Le habían mojado con esas lágrimas. Y ese saco ni siquiera pesaba mucho. Pero esas manos... Recordó las manos de su padre. Aunque joven aún, con sus 60 años, se defendía en el trabajo diario del campo. Pero esas manos tenían cierto parecido con las del anciano. Estaban cansadas, marcadas por el trabajo diario. Los hijos, mis hijos. Había escuchado decir al anciano, pero ¿cómo podía ser que un saco tan liviano resultara tan pesado para ellos? ¿Hasta ese nivel llega a disminuir la fuerza de un hombre? Sin darse cuenta, ya estaba llegando al pueblo, a su casa. Allí, cerca de la puerta, estaba su padre, llegando por el otro lado de la calle. Bonifacio, sin decir palabra alguna, se acercó y tomó las manos de su padre. Las besó, mientras lágrimas caían de sus ojos y mojaban las manos de su padre. El padre de Bonifacio, sorprendido y sin entender, miró a su hijo con los ojos muy abiertos, sin saber qué decir. Cuando mi padre me contó este cuento, sus palabras finales fueron: analiza este cuento, hijo.